Gracias, pues un gusto. Tenemos el día de hoy a Sandra Gudiño. Sandra Gudiño, ella es coordinadora de programas, egresada como licenciada en Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Tecnología Educativa y doctora en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido ponente y conferencista en varios países de América y Europa y una experiencia docente de más de 20 años. Actualmente es la coordinadora de programas académicos de la Universidad de Rochat, de la cual sí tiene hay un convenio y cosas bien interesantes y muy buenas para todos ustedes ahí en empresas afiliadas de Cisbordor. Y pues sin más, pues el tema pues es Líderes 5.0, transforma tu empresa con inteligencia artificial, pero sin perder el alma. Vamos continuando, donde dejó Roberto Sánchez Mejorada con la inteligencia emocional, primero que la inteligencia emocional, digo artificial, y ahora vamos a seguir construyendo con esta maravillosa ponencia. Gracias, Sandra. Al contrario, Álvaro, gracias a ti. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir pues algo de lo que la investigación me ha permitido conocer en tendencia en este tema, donde pareciera lo más difícil es elegir qué de tanta información que nos bombardea es lo que podemos seleccionar como valioso para nosotros como personas y pues para ustedes al interior de sus organizaciones. Hoy en día, a diferencia de hace muchísimos años atrás, el conocimiento ya no es el valor fundamental, porque todo lo que podamos imaginar y pensar ya está al alcance de un clic. Hoy en día creo que el reto más importante es poder curar esos contenidos y tomar lo que verdaderamente vale la pena y tomar lo que verdaderamente nos puede hacer grandes como personas y pues tomar lo que para ustedes les sería útil para seguir transformando al mundo de la forma en la que lo hace His Way at Work. Entonces, bueno, pues para mí es un reto y un gran honor estar aquí y yo siempre, bueno, pues mis clases o mis charlas las empiezo preguntando cómo llegas hoy. Es bien importante pues ser consciente de la emoción que sentimos en el momento en el que nos vamos a poner en modo escucha, porque de repente estamos con nuestro cerebro en modo avión, así como Álvaro que al subirse al avión le dicen o a todos nosotros cada que nos subimos, por favor pon tu teléfono en modo avión y entonces no nos llega nada a pesar de que nos hayan querido contactar, nos hayan querido mandar un mensaje, cuando nuestro teléfono está en modo avión, no recibe nada. Y a veces nuestro cerebro también se pone en modo avión. Seguramente tienes muchas preocupaciones, muchas cosas que tienes que hacer eh, cuando termine esta charla. Tu agenda debe estar muy apretada, pero hoy te invito a que desactives el modo avión y quizá te lleves algo que pueda hacerte de valor. Esa sería la finalidad. Y entonces, pues, comenzando con la dinámica, yo te invito a escribir en el chat en una sola palabra, ¿cómo llegas hoy? ¿Cuál es la emoción que te invade? Y empiezo yo. Gracias, por ahí ya están contestando. Y puedes ver en el chat igual. Eh, y bueno, pues también decir que igual el estrés es una emoción que de repente no es muy deseable, pero que ahí está y la sentimos. Como Miguel, pues apurado, como Andrea, que comenta cansada. Y eso es normal. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son y ayuda mucho que las reconozcamos y que quizá al terminar de aquí, pues esa emoción, si no es muy favorable, pueda cambiar hacia otra diferente. Dicen que las emociones no duran en nuestro cuerpo más de 10 minutos, incluso menos. Entonces, pues bueno, hay esperanza. Y gracias por aquí colocar cómo llegas el día de hoy.
Y pues vamos a iniciar, porque sabemos que el tiempo es uno de los recursos más valiosos del mundo. Permíteme ver si estoy compartiendo con sonido o te tengo que hacer. Ah, sí, sí está con sonido. Tenemos algo por ahí también que incluye sonido. Y si me confirmas, creo que sí se está viendo la pantalla y que me escuchas bien, ¿verdad? Entonces, bueno, puedes interrumpirme en cualquier momento para comentar si es que hay algo que te mueve. ¿Sí? Perdón. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, pues este es el tema que entiendo que van con una secuencia de charlas construyendo, pues poco a poco esa visión que cada uno aplica dentro pues de su entorno, ¿verdad? Del mundo en el que se desenvuelven aquí en esta asociación, pues en relación al mundo empresarial, el cual pues no podemos despegar de nuestro mundo personal. Tampoco somos eh, entes que tenemos digamos, identidades que nos conforman. Una de ellas es el mundo empresarial y otra muy afortunada es el mundo espiritual, que en este caso se une para dar pues continuidad a este camino en la vida que les ha tocado seguir. Entonces, pues a esta fue más o menos la secuencia que se ha estado recorriendo y pues ahora viene el tema de la misión, esta parte de la pastoral digital, pero a la vez santidad, pero a la vez conectividad. Y bueno, la literatura, las investigaciones en este punto han avanzado mucho. Aquí nada más acotar que a los papers que yo me suscribí para preparar esta charla, para adentrarme mucho más al tema, pues datan del 2025, pero sin duda los del 2026 ya están por salir. La información avanza a velocidad inusitada, entonces tomé lo que consideré más valioso que podía compartirte de lo que hasta hoy es tendencia dentro del mundo empresarial y los journals de negocios. Entonces, pues bueno, hablábamos en temas de industria hasta hace poco de una llamada industria 4.0 totalmente digitalizada que tornó su mirada hacia las máquinas y la conectividad y hacia la digitalización. Hoy en día la 5.0 no difiere demasiado, sin embargo, sí hay puntos muy importantes que han cambiado y es esta parte de no dejar de lado la digitalización, pero tomar en cuenta a los seres humanos. Esta llamada industria 4.0 que cambió a 5.0 habla de tornar la mirada a esos seres humanos y tratar de utilizar esas tecnologías inteligentes de la mano de esa cooperación entre seres humanos, donde las máquinas no van a hacer totalmente el trabajo por nosotros, sino que van a ayudarnos para nosotros poder dedicarnos mucho más a cultivar esas relaciones personales, esa cercanía y potenciar el talento humano en lugar de sustituirlo, que es el temor que prevalece al interior de las organizaciones y en los distintos niveles de la organización. ¿Cuáles son las características de esta llamada sociedad 5.0 que se inserta en la industria 5.0? Pues es una sociedad o una forma de trabajo que, bueno, está siendo generada o fue generada en Japón por ahí del 2015, aunque está permeando hacia Latinoamérica hasta pues este momento o estos tiempos recientes y promueve organizaciones que son resilientes. Toda organización pasa por muchísimos momentos, por picos, por crisis que la vuelven más fuerte.
Entonces, esta sociedad 5.0 habla de organizaciones resilientes, sostenibles, pero también flexibles, que se adaptan al cambio y que integran lo analógico valioso que ya está, que no es tecnológico, pero también lo digital, de manera armónica en un entorno en el que todo trabaja en conjunto. ¿Es fácil lograrlo? No, la verdad que no. Se requiere de líderes muy capaces y sobre todo muy conscientes de su rol dentro de esta sociedad. Entonces, este modelo promueve o sigue promoviendo la productividad porque es la razón de ser de la empresa, pero también la innovación sin descuidar el bienestar laboral. Se preocupa por priorizar sostenibilidad y también la resiliencia ante crisis externas, que hoy está a una mirada de las portadas de las últimas noticias que han salido hoy en la mañana. Y bueno, a diferencia, como te decía, de la 4.0, la 5.0 sí coloca al ser humano al centro de los procesos productivos. Habla de que su objetivo sí es integrar la inteligencia artificial y robótica y el Internet de las cosas, Internet of the Things, con la creatividad y la intuición humanas, impulsando entornos cada vez más personalizados y humanos. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero no es así. De hecho, escuchaba en un programa de podcast que escucho muy seguido llamado Chisme Corporativo con Maca Arriba, que hay una tendencia a valorar más lo creado por seres humanos en un mundo en el que todo lo puede crear la inteligencia artificial en un segundo. Entonces, esta industria o empresa 5.0 va a impulsar cada vez más entornos personalizados y humanos, y ese va a ser el gran privilegio y diferenciador. En síntesis, pues es un cambio hacia un paradigma más colaborativo, más sostenible y más humanizado. Y hablando de transformación digital, pues se hace una distinción entre la digitalización propiamente y llanamente, que contrasta con lo que es realmente una transformación, porque la transformación, si bien implica la adopción de tecnologías avanzadas, al igual que la digitalización per se y la modificación de procesos humanos, pues la transformación va en conjunto. Estas dos partes o estos dos mundos se enlazan para reestructurar verdaderamente modelos de gestión que se venían teniendo hasta antes de esta era y que hoy pudieran ya no ser sostenibles o pudieran ya no ser adecuados. Y este enfoque busca integrar estas herramientas tecnológicas, pero también proponer un cambio en la mentalidad, un cambio de mindset totalmente en las prácticas de trabajo de las organizaciones que están adoptando esta forma de trabajo. Entonces va más allá, como te decía, de la digitalización, porque es un cambio cultural y organizacional total en el que estas tecnologías digitales se usan para reimaginar nuevos modelos de negocio, optimizan operaciones y también crean nuevas formas de interactuar. Entonces no es solo usar la tecnología, sino transformar toda la empresa para aprovechar al máximo lo bueno de esta era digital. Como te decía, no es algo sencillo y todo comienza por un líder consciente y comprometido con ello. Entonces es un cambio cultural, pero también es un cambio organizacional, pero también es un cambio de mindset. ¿Y cómo entra aquí el liderazgo 5.0? ¿Cómo entras tú en esta ecuación? Pues también hay un concepto que emerge llamado el líder 5.0. ¿Y cómo no? Si tenemos industria 5.0, esa industria y esa empresa 5.0 debe de ser manejada por un líder 5.0, que a pesar de que se le denomine con un número, pues este número conlleva un compromiso muy grande porque es un liderazgo transformacional. Ustedes son las personas que van a hacer realidad este liderazgo y que se caracteriza
porque moviliza a las personas hacia metas superiores, hacia metas que van más allá de un ROI, que hablaban ustedes el Eternal ROI, más trascendental, mediante una visión compartida que despierta un entusiasmo y un compromiso. El líder inspira y lo ideal sería que el líder tuviera esos seguidores genuinos en los que permea su ejemplo, su modelo, su comportamiento, porque justo este estilo de liderazgo 5.0 promueve una motivación inspiradora que transmite confianza, que transmite un sentido de propósito en el trabajo colectivo, pero que también fomenta esa estimulación intelectual para que las personas puedan seguir creciendo en conocimientos. Es decir, el líder no guarda el conocimiento para sí mismo, no se preocupa por él aprender y que los demás no aprendan y hagan solo su trabajo. Promueve que toda persona pueda lograr su máximo potencial en el nivel en el que está para acceder a un siguiente nivel de conocimiento. También fomenta o impulsa este cuestionamiento de lo establecido, da pie y da lugar a las distintas opiniones que pueden generar soluciones creativas cuando hay libertad. Por ahí hay una palabra que es disciplina y que nosotros tradicionalmente la acotamos a un comportamiento pues controlado, casi de tipo militar, donde una persona hace lo que le dicen. Pero cuando nos vamos a la raíz etimológica de la palabra disciplina, vemos que viene de discípulo. Y un discípulo, pues ustedes más que nadie como que tienen presente esto, los discípulos seguían a Jesús porque realmente quedaban impactados por su forma de ser. Un discípulo es lo equivalente hoy en día a un follower. ¿Cuántos followers tenemos nosotros? ¿Cuántos nos siguen por lo que inspiramos? Bueno, pues un líder 5.0 tiene followers, pero followers que lo siguen por la forma en la que permean sus acciones hacia su organización y hacia todas las personas con las que interactúa. Un líder 5.0 entonces, pues se va a centrar en esa consideración individualizada y va a atender las necesidades de desarrollo de cada colaborador. Oye, pues ¿cómo le voy a hacer con una empresa enorme? Bueno, tienes mandos medios y hay que asegurarnos de que esos mandos medios también tengan pues estas características, que las desarrollen, que las conozcan, que las aprendan, porque solo así se va a poder permear con una atención individualizada y fortaleciendo esos vínculos de confianza en el que el miedo no sea la regla, sino que sea la confianza en la que puedan emerger ideas innovadoras que quizá sean un diferenciador muy grande en tu productividad. Entonces, en conjunto, pues es un enfoque que trasciende a los meros intereses personales y consolida equipos más cohesionados y orientados a un cambio positivo, porque les va a contagiar ese entusiasmo. Entonces, vemos pues que no solo se orientan a las metas organizacionales, sino que fortalecen en todo momento o se preocupan por el desarrollo personal y profesional de sí mismos primero, y hablamos de personal en cuanto a inteligencia emocional, en cuanto a si hay algo que no nos sentimos bien, pues buscamos ayuda, buscamos a nuestros coaches, a nuestros terapeutas, para estar primero bien nosotros. Y después a los que impactamos cada día. Entonces, la influencia de estos líderes 5.0, de ustedes como líderes 5.0 y lideresas, pues es movilizar emociones positivas y construir un sentido de propósito colectivo. Qué difícil movilizar emociones positivas en un entorno tan cambiante, pues que le llaman buca, ¿verdad? Volátil, hostil, eh, inesperado y cómo yo voy a movilizar emociones positivas y yo mismo requiero que me movilicen emociones positivas. Bueno,
pues ayudándote de tu espiritualidad, ayudándote de esa esperanza que te caracteriza para construir un sentido de propósito que es trascendental y va más allá de cualquier crisis. No es sencillo, como te digo, y a veces cada día tendríamos que recordarnos el no estar en modo avión. Y de esta forma se convierte entonces en un motor estratégico para la innovación y la productividad sostenida. Entonces hablamos de visión compartida, de estimulación intelectual y de la consideración individual. Y hablamos o emerge también un concepto de innovación abierta, porque esta innovación abierta surge cuando hay un liderazgo transformacional. Y esta teoría, que es una teoría en los negocios y en las organizaciones, sostiene que éstas logran un mayor avance al integrar redes colaborativas con socios externos. Anteriormente, pues se veía como un celo en el que las empresas pues no compartían sus secretos profesionales o no compartían sus vivencias o no compartían sus crisis con nadie más que a nivel interno. Sin embargo, hoy por hoy, asociaciones como His Way at Work pues dan ejemplo y dan cuenta de que está bien compartir nuestras vulnerabilidades y está bien nutrirnos con la experiencia de los demás, con personas externas que puedan tener una visión diferente a la que yo tengo y eso va a promover la innovación abierta al interior de nuestras organizaciones. Estas colaboraciones van a fomentar la generación de ideas, la creatividad, van a impactar también el rendimiento innovador y la sostenibilidad de la empresa. Cuando te das el tiempo y cuando te das estos momentos para convivir en el marco de estas asociaciones, pues esto tiene un efecto virtuoso al interior de las organizaciones. Y también habla de que estas progresan más eficazmente al integrar esas redes de colaboración que al operar en forma aislada, como se hacía anteriormente. Y entonces, pues esto promueve la interacción no solo de personas afines en la parte espiritual, sino también eh, tener oportunidad de crear espacios donde se interactúe con la ciudadanía para ver, por ejemplo, cómo está impactando nuestra forma de negocio a las ciudadanías, al entorno en el que nos movemos, donde estamos situados, al sector privado también, a la academia, pero también organizaciones sociales, generando un espacio donde la creatividad y el conocimiento situado que ocurre en donde realmente suceden las cosas, en la realidad, pues van a dar lugar a una ecuación muy virtuosa que va a generar en cosas muy positivas para la organización. El liderazgo transformacional y la innovación abierta, de acuerdo a las estadísticas, pues se preocupa mucho más por la colaboración humano e inteligencia artificial. Si la integra, la explota, la conoce, la hace suya en la parte en la que le interesa, pero no deja de lado el humano. Es un 50-50 y nos damos cuenta de que esa preocupación está en un 85%. También de la empatía y del bienestar, de la gobernanza ética. Por ahí hay áreas de oportunidad de acuerdo a esta fuente en sustentabilidad y en alfabetización digital. ¿Por qué? Porque las empresas van creciendo conforme lo marca el mercado y a veces en esa carrera hacia la productividad no tenemos, digamos, las brechas digitales atendidas. De por sí en el mundo ya hay brechas digitales y al interior de la organización, entre todos los niveles organizacionales, es innegable que va a haber brechas en alfabetización digital. Dicen también los expertos que la inteligencia artificial no vino a acortar una brecha, vino a hacerla más grande, porque ya había una brecha inicial en la conectividad, en la tecnología, y cuando llega la inteligencia artificial, las personas que estaban quedándose atrás en cuanto a tecnología y en cuanto a conectividad, no hicieron más que
hacerse unos 10 pasos más atrás cuando llegó la inteligencia artificial, porque no solo tienen que escalar el primer nivel hacia una alfabetización digital de conexión, incluso de electricidad algunas veces, sino que ahora tienen que recorrer una brecha mucho más grande hacia la integración de estas tecnologías como inteligencia artificial e Internet de las cosas. Entonces, ahí todavía hay pequeñas áreas de oportunidad y en cuanto a participación y voz. Si ves, pues son como que las tres áreas que permanecen un poquito más bajitas, en las demás ya llevan muchos avances. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu organización respecto a estos indicadores? ¿Te hacen sentido? ¿No? Si quieres, bueno, pues dejamos al final la participación, como tú me digas, y si no, espontáneamente puedes abrir el micrófono también, como tú te sientas. Entonces, en esta parte del retorno de inversión hacia un retorno de inversión más trascendental o eterno, pues pudiéramos tener este contraste, ¿no? El retorno de inversión convencional, que nos dice, bueno, cuánto gané, cuál es mi métrica, cuál es mi eficiencia operativa, mi ciclo trimestral, qué puedo extraer. Y no significa que no lo sigamos tomando en cuenta, ¿eh? Claro, pues en eso se basa, digamos, el éxito corporativo. Van a estar ahí, pero cuando le agregamos un componente eterno o un componente trascendente, entonces también vamos a integrar estas otras preguntas. No vamos a dejar de lado estas, pero vamos a integrar las otras, de tal forma que idealmente puedan generar una equivalencia paralela. A lo mejor es difícil, pero tú ya estás en el camino porque no solo te estás preocupando, sino que estás actuando en consecuencia. ¿Cuánto gané? Sí, pero acompañado de a quién transformé. ¿Qué corazón toqué hoy? Métrica financiera, métrica de eternidad trascendente. ¿Cuándo escuché a alguien? ¿Cuándo acudí también para que alguien me escuchara para ser mejor persona? Eficiencia operativa, cuidando también la dignidad humana, manteniéndolos de la mano. Ciclo trimestral, mi legado generacional. ¿Qué puedo extraer de esto? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar? Y bueno, el liderazgo 5.0, en conclusión, pues se va configurando como una práctica que resignifica la relación entre ser humano, tecnología y organización. Transforma los entornos productivos en ecosistemas. Un ecosistema, pues como sabes, es un entorno donde confluyen varios sistemas funcionando de forma armónica. Cuando uno de ellos falla, genera un caos. Por eso te digo, no es sencillo, pero si estás en el camino de lograrlo y si ya tienes la conciencia en ello, vas a avanzar hacia, pues hacia ese ideal, ¿verdad? Un ecosistema donde todo va funcionando en equilibrio, donde la innovación y el propósito trascendental van a ser esos motores que van a propiciar el cambio cultural profundo, al cual se va a enfrentar obviamente a barreras de pues, resistencia al cambio. Claro, las personas están muy preocupadas porque la inteligencia artificial reemplace sus funciones y algunas por temas de costos van a ser reemplazadas. Sin embargo, cuando tenemos al ser humano al centro, nuestra preocupación va a ser en conjunto por ambas cosas, por la eficiencia, pero también por preocuparnos de la persona. Va a ser capaz de liberar el verdadero potencial disruptivo de la industria y vas a ser un referente en pues en estas nuevas formas de administrar. Los hallazgos actuales han sugerido también que este proceso de transición de un modelo más preocupado solo por las utilidades a modelos más equitativos y resilientes se están construyendo. Es decir, no te preocupes si estás en el camino, si vas al inicio, si estás en medio, si ya estás consolidado en ello. Se está construyendo porque la implementación del humanismo organizacional como tal y del liderazgo transformacional no son inmediatos. Van a requerir una transformación también en políticas internas, pero no solo en políticas internas. Tu empresa trabaja
al interior de la legislación de tu país. Entonces, es difícil que se logre en conjunto que estas políticas avancen. La inteligencia artificial ha avanzado más rápido que las legislaciones. Eso es eh, completamente cierto. Creo que la única o los únicos países que tienen legislaciones ya al respecto de inteligencia artificial, ya bien formales, ya validadas, emanadas del gobierno, es la Unión Europea. Y esta pues la basa en los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial. Así la clasifica. El riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, sin riesgo. Y el riesgo alto, claro que es las potencias que pueden manipular esta inteligencia para provocar guerras. Ahí está el riesgo alto. Entonces, si nosotros estamos al interior de una organización que también tiene a su vez políticas, pero tiene que conjuntarse con las políticas de los países en los que estamos permeando con nuestra organización, pues podemos constatar que es un proceso lento, pero que empieza con una conciencia y cuando el líder es consciente, pues creo que ya dio el primer paso y sobre todo de esta parte de no desenlazar o siempre llevar de la mano competencias digitales, pero también competencias éticas, porque de por sí ya estaban muy poquito desarrolladas en esta parte de digitalización y de transformación digital, hay que tenerlas siempre presente, que siempre sean nuestra brújula. Y justo ayer escuchaba la charla de un ingeniero químico que tiene un instituto de investigación y decía que un postdoc le llegó a preguntarle con un gran dilema y le dijo, oye, puse todos los datos de mi investigación que llevaba haciendo con una pregunta de investigación importante. Antes de interpretarlos yo, los puse en la inteligencia artificial. Le había pagado el motor más potente de cloud para la investigación. Puse todos los resultados y te quiero decir que me dio la solución a la problemática. Me escribió el artículo lo hizo perfecto. Dice que él le preguntó si había revisado las fuentes, si había revisado el rigor, dijo, todo lo revisé y lo hizo perfecto. ¿Qué hago? ¿Puedo publicarlo como un artículo mío? Y entonces eso generó una discusión en su empresa. Es un instituto, es un laboratorio de tecnología y es una conversación que están teniendo, pero el primer paso es tener esa conversación. Dice que no han llegado a una conclusión, esto fue inmediato, o sea, no había pasado hace mucho, pero que decidió pagar los motores de inteligencia artificial a todos sus postdoctorantes porque quieren ser los mejores, quieren llegar a las mejores soluciones. Sin embargo, la discusión ética es algo que está ahí y que están trabajando en ello. ¿Cómo se va a legislar? ¿Qué va a ser lo ético o no? Eso está en discusión y ojalá que empecemos a ponerlo en la mesa. Entonces, tratando o aterrizando esto a recomendaciones para los líderes 5.0 que emergen de la literatura y de la investigación y que yo traje a ti de forma un poquito más sucinta para que puedan tenerlo más tangiblemente, pues están enumerados. Uno, anteponer el propósito a la tecnología. Siempre pensar con un para qué. Las innovaciones en las empresas de repente llegan por temas de presupuesto, porque ya llegó el creador de una tecnología que me ofrece la panacea y me dice que voy a poder gestionar. La realidad es que a los que llegan inventando tecnologías, pues lo que menos les importa es el ser humano. Pero si tú al interior siempre está latente esta pregunta, bueno, ¿y para qué? Definimos para qué antes de implementar una nueva tecnología, asegurándonos que sirva para mejorar la experiencia del cliente o para facilitar el trabajo. Ese tendría que ser nuestro primer filtro. Después, blindar nuestros valores. 3 o 4 valores innegociables de tu organización durante el proceso de cambio y asegurarnos que esas herramientas en las que voy a invertir refuercen estos valores y no los obstaculicen. Esa parte de reflexión antes de hacer la inversión sería muy importante para estos líderes 5.0.
En el 3 sería fomentar esa cultura de aprendizaje, de empatía, que tú viste que en las barras estaba ahí como a nivel más alto, comunicar la visión de forma muy clara, honesta, asegurando que la tecnología no es el piloto, no es el avión, no es el piloto que maneja el avión, más bien, es un copiloto, el que va ahí de asistente, pero al que se le dice qué tiene que hacer. Es un copiloto que va a potenciar las habilidades humanas. Como cuarto, pues invertir en la formación de tus empleados, no solo en las licencias de software. Las licencias no son todo, hace falta una transformación y para que esta ocurra, las personas tienen que estar habilitadas. El alma de la empresa siempre van a ser las personas y ayudarlos a que esta brecha digital se haga un poco más corta dentro de tu organización. Un reskilling o upskilling que tendría que ser una preocupación importante junto con la inversión en tecnologías. Como número 5, la comunicación y un liderazgo transparente. Liderar con el ejemplo, qué difícil, ¿verdad? A veces entiendo que te puedas sentir abrumado, pero yo como persona que he trabajado, bueno, 14 años en una empresa grande de educación, te puedo decir que en los movimientos organizacionales que tenía hacia puestos de un poco más responsabilidad, lo que me movía era quién era el líder, porque yo sabía que en ese movimiento iba a tener como valor agregado un coaching cercano a una persona a la que yo admiraba y que consideraba un ejemplo. Y ese siempre fue mi motor, incluso para venir aquí a Rocha. Entonces, los líderes deben ser los primeros en adoptar las nuevas herramientas. Si te da miedo, te lo aguantas y que nadie se entere. Porque, o bueno, igual que se enteren, si somos transparentes, hay que demostrar esa mentalidad de aprendizaje continuo, tener también esa capacidad de un feedback activo, de no sentirnos mal porque alguien nos expresa una inconformidad o una inquietud y generar esos espacios para escuchar igual frustraciones, pero también sugerencias. Fíjate que hay una estadística de que el 60% de estos líderes exitosos en transformación invitan a los empleados a participar en el proceso. A los empleados que naturalmente u organizacionalmente no tendrían por qué tener interacción. A ellos los invitan para escucharlos. El 7, la digitalización centrada en las personas, human-centric. Y aquí en esta parte se utiliza la tecnología para eliminar las tareas rutinarias, repetitivas y fomentar la interacción. Que esas tareas rutinarias se hagan por medio de la tecnología, pero que esos espacios que se queden en huecos, digamos, sean huecos productivos, que brinden fruto, que permitan que el equipo se concentre en tareas más creativas que van a traer el mayor de los éxitos para tu organización, estratégicas o de atención al cliente. Y el 8 es el proceso evolutivo. No es revolucionario. Una revolución como tal tiene una connotación que es inmediata, que es violenta, que es sin pensar, que es disruptiva de un día para otro, pero un proceso evolutivo va paso a paso. Es una cultura donde equivocarse es parte del aprendizaje, donde las personas no tienen miedo a expresarse y a cometer un error, que igual te puede costar, pero que también cuando tienes esa cultura de que el error puede ser parte de una nueva idea, pues llegas a verlo casi que como una inversión. Escuché la historia que los dueños de la heladería, ay, creo que era, bueno, una heladería muy importante en Estados Unidos, que aquí no es tan popular, bueno, sí lo he visto en HB, pero dicen que tenían un lugar dedicado a los errores, a donde habían estado los sabores de helado que no habían resultado. Y ahí los tenían como una especie de salón del error, porque esos sabores habían detonado en los más exitosos, Baskin and Robbins, creo que era. Y entonces, bueno, probar nuevas tecnologías en pequeños proyectos piloto antes de detonarlo hacia toda la organización. Pequeños pilotos para probar y luego ya implementar masivamente cuando estamos seguros
del éxito. Y como te decía, esto no viene exento de desafíos, ¿eh? El Papa León se ha pronunciado también hacia estas oportunidades de liderazgo 5.0. Ha tenido charlas con CEOs en esta parte y él les hablaba igual de un humanismo digital, pero también de una presencia auténtica. Ahorita tú y yo estamos aquí en Zoom. Estás reunido con todos tus compañeros que están geográficamente distantes. ¿Y cómo habitamos este entorno digital? ¿Cómo lo habitas como un lugar de encuentro, como un lugar de misión? ¿Cómo habitas tu propia identidad dentro de las redes sociales? ¿Tienes tu LinkedIn? Ahí eres capaz de habitar tu entorno digital como un lugar de encuentro y de misión. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te percibe la gente en estos nuevos espacios? El Papa invita a aprovechar estos nuevos espacios, no a rehuirles, no a mantenernos al margen, sino a tomarlos también como espacios donde podemos hacer misión, la misma misión que se hace cara a cara ahora en el entorno digital. El discernimiento ético, evaluar el impacto de la inteligencia artificial en las personas y en la sociedad, y también esta parte de santidad y conectividad, porque no son opuestos, ¿eh? Hay líderes de empresas que están en el paso previo de la beatificación y ahorita vamos a ver un caso y ojalá que de aquí puedan emerger más casos así, porque no son opuestos. Santidad y conectividad pueden trabajar juntos. Y bueno, pues él dice que el líder católico en 2026 no ve a la tecnología como una amenaza, sino como un espacio de misión que requiere una pastoral digital. Imagínate, ya se habla de pastoral digital, es innegable, ya estamos en un entorno en el que lo digital es igual, incluso a veces mejor que lo cara a cara. De hecho, hay estudios que comprueban que el aprendizaje no es impactado por la modalidad, por lo digital o por lo presencial. Si el proceso está bien diseñado, ocurre de igual forma. Entonces, se habla de una pastoral digital seria, auténtica, humanizadora, que combina la santidad con la conectividad, porque no son conceptos disociados. Y bueno, aquí te decía del ejemplo, vamos a verlo. Muy cambiado. Bueno, hay un proceso de beatificación bastante singular que tiene como datos particulares, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Estoy esperando que hagas un comentario al respecto porque se trata del primer empresario argentino en ser beato, candidato a llegar a uno de esos lugares que se consideran muy lejanos en general dentro de las representaciones de la Iglesia y sin embargo, bueno, forma parte de una actividad y una actitud de vida muy particular y por esto agradecemos a Ignacio Enríquez que vino aquí a los estudios de Norte TV. Buenos días, para explicarnos y contarnos más sobre su vida. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Recordanos, vos sos representante de un espacio que impulsa y acompaña dentro del empresariado argentino esta candidatura, esta postulación dentro de la Iglesia Católica. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste ACDE? Bien, ACDE es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Como lo mencionaste, soy socio desde hace algunos meses, junto a un compañero acá en Chaco. Es una asociación nacional, digamos, y que justamente fue fundada en 1952 por Enrique Shaw, digamos, que es la persona que está próxima a convertirse en beata, digamos, ¿no? ¿Qué hizo Enrique Shaw? Se escribe, para quienes quieran googlear, ir buscando, se escribe SAUC, S-H, W final. Tiene un nombre que aparentemente suena extranjero, pero es bien argentino. También es de origen el extranjero, claro, pero... Sí, él nació en Francia, pero ya se bautizó argentino prácticamente porque vino a los pocos meses de nacer acá, digamos. ¿Qué hizo? ¿Qué fue de su vida acá en el país? Bueno, él tuvo muchas... fue un ciudadano, ¿no? Como nos llamaba el Papa Francisco, a ser ciudadanos, no solo personas comprometidas, que impulsó muchas obras, digamos, pero principalmente la labor que él tuvo fue su familia, de ahí nació todo, digamos, ¿no? Porque tuvo 9 hijos y estuvo
comprometido, digamos, con su matrimonio, con su familia y luego con su empresa, que llevaba como los dos pilares. ¿Qué tipo de empresa tenía? Él trabajó en Cristalería Riboló como director general, la empresa de los vidrios, digamos, ¿no? Seguramente todos tenemos un plato, un vaso en la casa. La mayoría de las familias tiene alguna vajilla Riboló. Algún producto Riboló, sí. Y bueno, y aquí fue donde llevó su gran vocación, la noble vocación empresarial. Su propósito era llevar el evangelio al mundo del trabajo, digamos, ¿no? Y él desde una posición de liderazgo pudo impulsar esto, ¿no? Tenía más o menos 3.000 personas a cargo, entre 3.000 y 5.000, depende del momento. Y él se conocía la vida de todos, digamos. Hacía muchos regalos, se llevaba bien con todos, pero también era muy firme, ¿no? Ya que en situaciones por ahí tenía que tomar decisiones importantes respecto a, por ejemplo, tenía esta compañía, había adquirido acciones, una empresa estadounidense, que le pedía a él que despida, no sé, 1.200, 1.500 empleados de un día para otro, digamos, ¿no? Y él era firme con eso, porque él decía, esto no es algo... la empresa sigue siendo rentable, manteniendo la cantidad de empleados que tenemos, y yo no voy a permitir esto, digamos. ¿Y esos valores católicos cómo hacen que llegue un perfil de estas características después a una candidatura a ser beato? ¿Qué pasó en el medio? Sí, en el interín, digamos, más o menos en los 90 arranca esto de proponer realmente su candidatura, cuando recogieron testimonios, cartas que la familia fue divulgando, digamos, ¿no? Le atribuye un milagro también, ¿no? Sí. De salvar a un chiquito que había tenido una lesión gravísima en la cabeza por la patada de un caballo. Así es, sí, eso pasó en 2015 y el padre de este chico fue quien le pidió a Yo, que le dijo, yo te cambio tu santidad por la salud de mi hijo, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando esta persona pidió cadenas de oración y que le pidan al santo, a esta persona que en ese momento era siervo de Dios. Y bueno, milagrosamente el chico, sin explicación científica, pudo curarse. Claro, porque para que se dé el milagro lo estudian científicamente, hay todo un proceso. Sí. De hecho, incluso fuera de la iglesia también se estudia, digamos, esto, sí, para probarlo realmente, que desde la ciencia no se pudo comprobar eso. ¿Cómo sigue el camino entonces hacia esta probable beatificación? Porque hay unos tecnicismos en el medio y sabemos que recientemente se cumplió un paso más. Sí, justamente el día de ayer hubo una asamblea de obispos y cardenales y que presentaron esto al dicasterio para la causa de los santos y que, digamos, esta asamblea dio su parecer favorable para el siguiente paso, que es la beatificación. En este proceso de canonización hay 4 pasos, 2 pilares importantes que son, primero se lo declara siervo de Dios, que fue entre el 99 y 2005, cuando él se lo declara, cuando se abre la causa, que es algo más diocesano, fue algo más de Buenos Aires, digamos. Luego se lo declara venerable, que lo declaró el Papa Francisco en 2021, cuando ya se comprueban sus virtudes heroicas, digamos. Y luego, ahora, en 2025, en enero, se comprobó teológicamente el milagro que estábamos hablando. Y ahora, en diciembre, ya dieron su parecer favorable como para proceder a la beatificación en breve, digamos, ¿no? Que puede ser en los próximos meses. ¿Tuvo que ver que, bueno, él ejerciera en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, y que el Papa Francisco lo conocía o tenía alguna proximidad, digamos, con la historia? Sí, justamente fue el Papa Francisco quien primero se mostró un poquito reacio en los 90 a decir cómo puede ser que un empresario rico sea santo, digamos, ¿no? O que esté en este camino. Por ahí pueden parecer 2 mundos distintos, pero fue él quien impulsó esto, ¿no? Quien se puso la camiseta y, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue quien hizo los vínculos para que esto llegue a Roma, digamos. Y ahora está en manos del Papa que lo sucedió León XIV. Sí, así es. Sí. ¿Expectativas? ¿Plazos? ¿Tiempos posibles? Sí, muchas expectativas, algo muy lindo, realmente se dé, y creo que va a ser algo muy fructífero también para Argentina, digamos, ¿no? En este proceso de cambios, de reformas que por ahí uno no sabe qué ver o qué mirar por ahí o qué escuchar.
y creo que esto puede ser como un gran norte, digamos. Un dato que nadie me pidió pero justo vi una foto ahí familiar y eran un montón. 9 hijos tuvo. Sí, así es. Sí, sí. Sí. En lo particular, vos también sos un joven empresario. Sí, soy emprendedor, digamos. Sí. ¿Cómo te sumás también a estas, podría decirse, dos esferas, ¿no? De la iglesia, el ejercicio de una vida católica, cristiana y el ejercicio del empresariado? Sí, bueno, mi búsqueda fue por, digamos, tratar de conectar estos dos mundos, porque hace varios años que estoy en la iglesia católica, pero siempre era como tener esto separado, digamos, entre la vida laboral y la vida de la iglesia. Y ACDE justamente lo que promueve es esta unidad de llevar el evangelio al mundo del trabajo, digamos, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo y gustando de este camino hacia Dios, que lo podamos compartir también en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional. Muy bien. Sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 24 años. Muy joven. Muy joven. ¿Estudiante de económicas? Sí, de ciencias económicas. Sí. Bueno, Ignacio, muchas gracias. La verdad que es una historia digna de contarse y nos parecía lo más adecuado que vos, que también estás siguiendo de alguna manera este camino porque a veces, como decís vos, se entiende como que una cosa son los negocios y otra cosa es la vida como cristiano, y bueno, el desafío es eso, ¿no? Integrar todo, ser consecuentes, ser coherentes, y en este caso, bueno, la historia de Show muestra que eso llevado a un extremo puede tener resultados sorprendentes, impactantes, y sobre todo generar la idea de que ese mensaje de amor, de fraternidad se puede expandir. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sigamos rezando para que esto pueda hacerse posible. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. A ustedes. Y bueno, pues ¿qué tal? Quizá por acá pueda estar los próximos Enriquez Show, pero con tu propio nombre. Porque no, como viste, no está desligado la santidad de la empresa. Y creo que pues estás dando un gran paso al pertenecer a esta asociación también y abrirte a la escucha, a compartir. Y bueno, pues serían estos algunos principios para el empresario católico digital. Si te fijas, ya no solo es empresario católico, ahora le pusimos otro apellido más, que en este mundo es imposible mantenernos al margen de la digitalización. Es la empresa como comunidad de vida, no solo producción. La tecnología facilita la relación y el bienestar de cada colaborador. Antes de adquirirla, nos preguntamos eso, la dignidad humana sobre la eficiencia, así como Enrique Cho. La inteligencia artificial, pues sabemos que va a mejorar el trabajo humano, pero no lo va a eliminar ni lo va a deshumanizar. Al contrario, se va a valorar mucho más esta intervención humana. La solidaridad y el bien común, como estos beneficios de la transformación deberían de llegar a todos en la empresa. Y la subsidiaria digital. Potenciamos la responsabilidad y la libertad creativa de cada persona. Y bueno, aquí podemos iniciar nuestro foro. ¿Qué haría el buen pastor si tuviera acceso a la inteligencia artificial? Y bueno, aquí termina la charla, pero empieza la conversación contigo. No sé si quien quiera iniciar, pero antes le doy muchas gracias a Álvaro que hizo más bonita mi presentación. Gracias, Álvaro. ¿Quién quisiera intervenir primero? Solo abre tu micrófono y ya está, ¿eh? Sandra, gracias por tu presentación. Soy Unari de Brasil. Sí, yo pienso que en la última pregunta, sí,
que hace el líder buen pastor, con la IA. ¿Sí? Yo pienso que el líder buen pastor tiene una conciencia de misión muy clara, ¿no? Su propia misión, y de la misión de la empresa donde está, y de la misión de cada liderado. Entonces, lo más importante para el líder buen pastor es la conexión con Dios para que pueda orientar cada liderado, ¿sí? En su camino, en camino pensado por Dios. Y claro, poner todo lo que tiene a su alcance. La tecnología es una herramienta, ¿no? que puede ser usada para el bien y para el mal. ¿Sí? Como ustedes nos dicen, ¿sí? Tiene que estar a servicio, ¿sí? de la misión de cada uno. No hace sentido servimos a la tecnología, pero la tecnología servir el hombre, y también permitir, permitir la expansión del Evangelio. ¿Sí? Con el ejemplo de Enrique Shaw es un muy buen ejemplo que, que usó su empresa para llevar el Evangelio, llevar a Dios a sus empleados. Y cuando hace esto, coloca el empleado en el primero, ama a sus empleados, ¿sí? como se siente amado por Dios, ama verdaderamente a sus empleados. Entonces yo pienso que el líder buen pastor sabe muy bien, en conexión con Dios, cómo usar la tecnología, la digitalización para, en último caso, para el crecimiento y el desarrollo en todas las dimensiones, visando la salvación de sus liderados. Chao, Sandra. Bueno, yo quisiera comentar algo también, Sandra, siguiendo con lo que Funari nos comentaba. Me encantó tu presentación, te agradezco mucho. Estuve tomando algunas anotaciones importantes. Ojalá, bueno, vamos a tener, me imagino, copia de esta presentación. Estos 5 puntos donde tú comparas el ROI con el IROI que nosotros utilizamos. Pero a mí me llamó mucho la atención una gráfica donde hablabas los hallazgos actualmente hablan de modelos mucho más equitativos, mucho más resilientes. Y 2 cosas que creo que debemos de tomar en cuenta todos los que somos empresarios, ¿no? Primero, implementar este humanismo organizacional no se da en el corto plazo. La transformación nunca es a corto plazo. Recuerdo muchos empresarios, muchas posturas que querían que a través de una capacitación o un proceso de formación, prácticamente su organización o sus personas cambiaran, los colaboradores cambiaran. Pero esta falta de paciencia que hoy tenemos en este mundo tan acelerado en el que vivimos, donde el ahora mismo se convierte en una práctica común, más que normal, hoy los resultados son muy medidos solamente por la parte financiera. Entonces, creo que es importante detenernos y ver que pues hay que apostarle a largo plazo, porque ese es el verdadero cambio, incluso en las personas. ¿Cuántas veces nosotros seguimos cayendo en los mismos errores, en las mismas equivocaciones? Y necesitamos un proceso que vaya haciendo cambios pequeños, ¿verdad? Alguna vez yo recuerdo un conferencista decía, el cambio del 1%, ¿no? Si cada día se hace un cambio de 1%, pues la gráfica a largo plazo se tiene que cambiar, pero no queramos cambiarlo todo, pero siempre pensar que el único que puede ayudarnos a que esto se acelere es Dios. No son nuestras propias habilidades. No confiemos solamente en nosotros, sino dejémoslo con paciencia, con prudencia,
y con esta visión puesta en el largo plazo y en la eternidad que tú nos has compartido. Muchas gracias, Sandra, muy amable. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues entiendo, ya son las 9:13, que también su recurso temporal es súper valioso y yo no quiero tomar más de su tiempo. Muchísimas gracias por la atención y claro, con muchísimo gusto por aquí, por medio de Álvaro, les compartiré la presentación para que la puedan tener y que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos ustedes. El mes que entra, el ponente la vamos a retrasar a la tercer martes de cada mes y va a tratar, el siguiente tema va a tocar como ese administrador fiel en tiempos de incertidumbre, o sea, porque pues, digo, como toda empresa, no siempre nos va como querramos, sino que con esa parábola de los talentos, en el contexto actual, como administradores, ¿qué significa ser fiel cuando todo está cambiando? Estamos viviendo un mundo muy acelerado, un mundo en donde cambia cada día de una manera impresionante. Y Francisco del Campo, justamente él es socio de ACDE, que es la UNIAPAC, que está en Argentina, y autor de libros, será el que nos dé el siguiente tema que conectará lo que hoy magistralmente Sandra nos ha compartido. Entonces, pues pronto nos vemos. Muchísimas gracias. Y si me pudiera ayudar a alguien con una oración de cierre, les agradecería muchísimo. Ahí, ahora sí, sargento, a ver si tu audio funciona. Pues creo que sí. Ya, ahora sí. No sé qué pasó, pero digo, si escuchan por acá un niño, es mi hijo que está corriendo aquí en el background, pero bueno. Sandra, muchísimas gracias. Hoy me encantó porque al final es como, justo lo platicaba ayer con un amigo y me decía, la inteligencia artificial va a estar ahí, todo va a estar hecho con inteligencia artificial, pero al final la gente va a regresar a querer platicar con los humanos, ver videos de verdaderas marcas personales, etc. Bueno, entonces me encantó tu ponencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de seguir aprendiendo, de seguir pues en este caminar buscando ese ROI, ese Eternal Value, ese Eternal Return of Investment, que es lo más importante, Señor, que nos sigue aterrizando a nosotros como empresarios, que nunca olvidemos que el bien común es nuestra meta, pero ese bien común en ti, que ayude a los demás, que siga dándonos esa guía para poder, pues, compartirlo no solamente en nuestras empresas, sino dentro de nuestra vida misma. Señor, te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas ayudando y que pues nos enfoquemos siempre en ti. A ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos sigas protegiendo con tu manto, que nos sigas acercando más a tu Hijo. Y te pedimos por todas las familias de todos los empresarios que están hoy día aquí presentes, de todas las personas que pudieron conectarse, que pudieron escuchar. Y pues, Mamita María, intercede por nosotros y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive, reina y es Rey por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. La conferencia está grabada. Pronto, en breve, estará subida ahí en el app junto con las otras que ya están disponibles para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Richard. Gracias. Carlos, Buenos días. Rebeca. Nos vemos. Gracias.